yo me voy a, un poco a partir de lo que hemos a visto, concentrar básicamente qué por podría supuesto, esto en el significar la sujeto libertad. de ¿Cuál es ese Lagarde, debate ¿no? sobre la libertad Que el sujeto político que lo hemos al que nos discutido estamos mucho y refiriendo que, recordemos, es una construcción política? en este curso? Y Lagarde deja muy en claro que sí, claro, que el sujeto efectivamente son las mujeres vistas desde una perspectiva universal. Y eso es sumamente interesante porque esa es una de las grandes discusiones, ¿no? Y ella, digamos, como feminista en México, tiene una postura, digamos, muy destacada, ¿no? Ella, de alguna manera, plantea un universalismo, que es una herencia tanto liberal como socialista. Por eso muchas veces y cada vez más se dice, vamos a sacar las discusiones de derecha, izquierda, socialismo, capitalismo, etcétera, porque el asunto es que comparten muchos más rasgos que lo que nosotros podemos creer que comparten, ¿ok? Entonces creo que lo que hay es que resituar la discusión, porque para ella el sujeto efectivamente es un sujeto universal. Para ella la mujer sí está definida por una situación, al igual que para Celia Morós, como una situación de discriminación dada por una condición, en este caso el sexo femenino, ¿ok? Que conduce a discriminaciones de muy diversa naturaleza, pero que están unidos por el género. Es decir, el sexo, desde el punto de vista social, asume una cantidad de rasgos, es decir, este sexo tiene que tener este género y por lo tanto a partir de ella hay una serie de discriminaciones de hecho. Independientemente de que nosotros hagamos la diferencia sexo-género, desde el punto de vista social y político, ¿ok? Nosotros podemos afirmar desde una perspectiva postfeminista que el género es una construcción absolutamente cultural, pero desde el punto de vista de la práctica política, el binomio sexo-género sigue teniendo una enorme importancia a la hora de detectar las discriminaciones en relación con la mujer. ¿Ok? Con ese signo que llamamos mujer, que acuérdense, fíjense que no todas lo definen igual, pero que en el caso de Marcela Lagarde, ¿ok? El sujeto político es la mujer vista desde esa configuración sexo-género que conduce a la discriminación. ¿Okay? Yo tengo mis restricciones con eso, tal como les dije en el correo electrónico que les envié. Yo parto de que el sujeto del feminismo tiene que ver con la toma de conciencia política, pero digamos, no es una diferencia sustantivamente grande, ¿ok? Digamos que para ella el sujeto es ese, porque ella define el sujeto a partir, digamos, de una reconstrucción histórica de la discriminación, de las discriminaciones. Acuérdense que ella es antropóloga. Aquí estamos compartiendo entre antropólogas y filósofas, ¿ok? Entonces, generalmente son mujeres que también son etnólogas, en el caso de las antropólogas. Por lo tanto, digamos que el tipo de reconstrucción de la diferencia genérica que ellas hacen, ¿ok? No tiene, digamos, la misma mirada que la que puede hacer Judith Butler, que es feminista y es filósofa. ¿Ok? Es decir, lo está manejando de una manera diferente. Entonces, bueno, también Lagarde, como Celia Morós, como Bella Barcárcel, como tantas otras feministas, asume que el patriarcado es un pacto interclasista, intercultural y universal. ¿Ok? Es un pacto masculino. Porque para Rita Segato, digamos que el patriarcado no es universal, sino que distintas formas de opresión ella acepta que hubo patriarcado precolonial, ella lo acepta. Pero por supuesto lo que dice es que la lógica colonial impone, ¿ok? Que el patriarcado visto, digamos, el patriarcado en su expresión cristiana colonial, ¿ok? Se superpone al sujeto colonizado, en este caso al varón colonizado. ¿Ok? Digamos que no lo ve como una alianza, sino que lo ve, digamos, como
una superposición. Un patriarcado se conecta con el otro y entonces, pero desde una perspectiva colonial. De nuevo, el asunto del conocimiento situado. Yo creo que ya eso nadie lo discute. Nadie discute, por ejemplo, que efectivamente tú para entender la situación de esa configuración específica sexogenérica llamada mujer, ¿ok? No podemos dejar de entender sus circunstancias de vida. Lo que ya conocemos como, bueno, la clase, el género, la raza, la orientación sexual, efectivamente, eso ya nadie lo discute, ¿ok? El conocimiento, digamos, el conocimiento situado se vuelve un problema cuando, como dice Seila Benjamin, recuerden la clase anterior, simple y llanamente lo convertimos, ¿ok? En, bueno, esta cultura es así, el ser mujer es esto, el ser trans es esto, el ser boliviana o latinoamericana es esto, es decir, hay una serie de rasgos que se pueden convertir también en aspectos culturales rígidos, es decir, esto es una cultura indígena, se los he dicho muchas veces ya. O sea, el conocimiento situado simple y llanamente también nos puede describir un estado dado de la cultura, de la concepción de la homosexualidad o de la concepción de lo que es la mujer, como una especie de situación permanente. El conocimiento situado tiene simple y llanamente, okay, que entender que eso que llamamos cultura, que eso que llamamos clase, que eso que llamamos raza, etcétera, etcétera, son también construcciones culturales y por lo tanto son variables, son cambiantes. ¿Mm? O sea, el solo hecho de que yo para estudiar América Latina solo lea latinoamericanas, solo estudie latinoamericanas y solo piense desde latinoamericanas, no hace que mi conocimiento sobre esa realidad sea más fiable de per se, desde ningún punto de vista. Una cosa es que tú efectivamente, desde la disciplina donde estén situadas y desde una perspectiva de género, abordes un problema determinado, entendiendo las características que tiene de acuerdo a dónde estás. Y otra muy diferente, negar las experiencias que han tenido feministas en contextos totalmente diferentes. Yo creo que las feministas africanas tienen mucho que decir las latinoamericanas. ¿Ok? Yo creo que las feministas islámicas tienen mucho que recordarnos en las latinoamericanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Feministas de realidades completamente diferentes pueden dar pie a una gran conversación interdisciplinaria que no quita desde ningún punto de vista que nosotros abordemos, digamos, nuestra situación desde vías que no son solamente una especie de conocimiento teórico universal que funciona igualmente para todos los contextos, como podría ser el de la tecnología. Entonces, eso nadie lo está discutiendo y no lo discute Marcela Lagarde tampoco. ¿Ok? Ahora, ella plantea la democracia genérica. Y la democracia genérica parte de la idea de que el pluralismo como tal no se resuelve, ¿okay?, simple y llanamente desde la democracia liberal. ¿Okay? Es decir, bueno, tenemos la democracia liberal, las constituciones consagran la igualdad del hombre y la mujer. En el caso, por ejemplo, venezolano, desde el año 1961, se consagra la no discriminación por raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Hace 60 años. Ahora, para que en esos 60 años todavía no ha habido la primera mujer presidenta de la República. Por decirles un ejemplo. Pero además, ¿okay?, el grado, digamos, de exclusión y abuso que existe en Venezuela, las cifras de embarazo adolescente claman al cielo, como se diría en otra época. Es decir, el hecho de que hace 60 años haya igualdad legal no quiere decir que haya igualdad real, porque eso efectivamente hay que construirlo, y en eso sin duda el conocimiento situado tiene razón. La democracia genérica precisamente es la propuesta que aduce que una democracia
que no asuma que hay una primera división fundamental, que no solamente, por ejemplo, los marxistas dirían que la división fundamental es la de clase, pero para Marcela Lagarde, la principal es la de género, que es transversal y vertical, es decir, que cruza absolutamente todo. ¿Okay? Por eso ella habla de democracia genérica, porque no se trata solamente de ver el problema de la raza, de la clase, de la cultura, de la religión, etc. Se trata también de ver que hay, digamos, discriminaciones que se cruzan. Por lo tanto, la democracia genérica tiene que ver precisamente con la conciencia de esas discriminaciones que se cruzan, ¿no? De esas discriminaciones que, digamos, cruzan toda la sociedad y tienen que ver efectivamente con la construcción sexo-género. ¿Okay? Por supuesto, las mujeres trans pueden trabajar desde aquí, por supuesto que sí. ¿Okay? Porque, digamos, al construirse desde la figura femenina, ¿verdad? Al construirse preformáticamente en tanto mujeres, bueno, comienzan a ser sujetos de discriminaciones. ¿Okay? Entonces, la democracia genérica, digamos, tiene esa conciencia que es, bueno, cómo, digamos, qué significa la libertad desde el punto de vista de la democracia genérica, que efectivamente la perspectiva de género atraviese todas las acciones, contextos e instituciones de la sociedad. Desde aquí se plantea el problema de la libertad, es decir, la libertad como práctica, tal como lo plantea Serilli, desde la perspectiva de Marcela Lagarde, ¿okay? Tiene que plantearse dentro del contexto del género. ¿Okay? No es posfeminista, evidentemente, sigue siendo una feminista en términos clásicos, pero por supuesto muy contemporáneos, ¿no? El sujeto y la sujeta. Recordemos siempre, ya tenemos muy claro de qué se trata el sujeto, de qué hablamos de sujeto, ¿ok? Y aquí viene el punto que ha marcado, digamos, un vuelco dentro del feminismo en los últimos 30 años, que ha sido el pensamiento de Judith Butler. Como ya les he dicho, no está en este curso porque no es feminista, es posfeminista. Aunque algunos criticarían esa visión de las cosas. El sujeto es algo de las que las feministas no pueden, pero deben prescindir. Aquel que es condición y al mismo tiempo límite de las políticas feministas. Ya hemos criticado al sujeto soberano de la Ilustración. Varón todopoderoso, blanco, propietario, cristiano, que se erige como medida de la universalidad. Para Seila Benjamin, esta crítica no debe ser un obstáculo para entender la noción de sujeto como conciencia, reflexión y acción. Aunque desde luego cuestiona el carácter absolutamente soberano del sujeto ilustrado. Está, por supuesto, el punto de partida de los feministas contemporáneos, que es el sujeto unificado mujer. Lo que plantea Marcela Lagarde es la universalidad y la sororidad. Aquí empieza otra, cómo se organizan las mujeres para conseguir sus objetivos. ¿Ok? Que es lo que estábamos hablando de, bueno, cómo organizamos efectivamente la denuncia del abuso. Si la denuncia del abuso es por redes, que es perfectamente aceptable, cómo vamos a trabajar para que trascienda, digamos, el escrache y la crítica por redes y se convierta en una transformación real de la sociedad, que no sea efectivamente a través del miedo. Porque si lo que queremos es simple y llanamente el miedo, es como la gente que pide la pena de muerte para los asesinos, pensando que el asesino va a tener miedo y no va a asesinar. Eso no funciona así. ¿Ok? Y la mejor prueba de eso es Estados Unidos. Hay estados acuérdense que es un estado federal, y hay estados que tienen la pena de muerte. ¿Ok? Y eso no ha eliminado los asesinatos. ¿Ok? Porque finalmente si se toma una pena, debe dar algún resultado, ¿no? Entonces, ese sujeto mujer es interseccional y está sumamente clara en ese tema. ¿Ok?
pero para ella debe funcionar la sororidad. Es decir, sororidad, ustedes saben de qué viene, de Sor, de los conventos, de las monjas, y funcionar como una forma de trabajo, ¿ok? Donde las mujeres, por el hecho de serlo, desde esta configuración específica de sexo y género, podríamos practicar, digamos, una forma de solidaridad, ¿ok? Que más que automática, debería ser constructiva políticamente. Este tipo de cosas han tenido tremendas críticas. No podemos olvidar, por ejemplo, okay, que la propia Simone de Beauvoir en El segundo sexo, el clásico de los clásicos del siglo pasado, deja muy claro, okay, que la idea de una suerte de hermandad todopoderosa es identificar el feminismo o identificar a la mujer con una identidad, y a partir de esa identidad se construye esa hermandad todopoderosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construirla? ¿Cómo construir, digamos, formas de organización del feminismo que sean realmente transformadoras, como de hecho lo han sido? ¿Ok? Es decir, el momento en que el feminismo se une a la lucha política y a la transformación del Estado, la situación de la mujer en el mundo empieza a cambiar de manera vertiginosa. ¿Ok? Entonces, fíjense que efectivamente el feminismo ha tenido, a través del trabajo político, el trabajo de la organización de las bases, la teorización académica, los medios y el arte, formas, digamos, de plantearse más allá de una simple identidad. ¿Ok? No, evidentemente no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres vamos a organizarnos en favor de una perspectiva de género, pero sí puede haber muchas mujeres que lo hagan, y ese es el sujeto político. ¿Ok? Muchas mujeres que son abiertamente antifeministas, al mismo tiempo tienen posiciones de poder en la sociedad y en el mundo laboral y en el mundo público. ¿Ok? Entonces, evidentemente, digamos, el feminismo a veces trabaja hasta para quien lo rechaza, como ocurre con los luchadores de derechos humanos, ¿no? Entonces, no se trata de que somos una hermandad todopoderosa de gente maravillosa, por eso también tiene una... es como antipolítico, es decir, es dejarle exclusivamente a la emoción y al hecho de ser mujer, ¿ok? Dejarle el trabajo a una identidad, cuando el trabajo lo tenemos que hacer construyendo, no simplemente por el hecho de que somos mujeres, sino mujeres con determinados objetivos. El primero de ellos es la conciencia, ¿ok? De lo que ocurre. Y a partir de ahí, por supuesto, la agencia. ¿Cómo plantea Lagarde que puede hacerse la agencia? Bueno, ella lo plantea, ella que es bastante desconfiada ante la cuestión del Estado, digamos, lo cual es muy común en el campo intelectual y académico de América Latina, la desconfianza hacia el Estado. ¿Ok? Ella no tiene inconveniente de todas maneras de trabajar con el Estado, a pesar de las características particulares de lo que ella considera han sido los graves defectos de la historia mexicana del último siglo, ¿verdad? Ella es muy crítica con esa historia, pero no quita la posibilidad, y esto es muy importante, de plantearse trabajo con instituciones y el Estado que puedan, de alguna forma, redundar en la obtención de estos derechos. Y el trabajar de esa forma ha dado resultados, ¿no? Por eso hay tanta conciencia sobre el feminicidio, por eso las mujeres pueden estudiar, las mujeres pueden organizarse, es decir, hay diferencias importantes con respecto al pasado, lo cual no quiere decir que no haya mucho que hacer de aquí en adelante. Ahora, Lagarde, al igual que otras feministas como Marta Lamas o Rita Laura Segato, ha hecho un trabajo importante, sobre todo en lo que tiene que ver de la relación con el cuerpo. Eso es muy importante, eso es una característica central del feminismo actual. El problema del cuerpo, de lo que significa el cuerpo y cómo trabajar desde el cuerpo y protegerlo. ¿Ok? Aquí tenemos, por supuesto, una agenda de derechos humanos. Evidentemente, los derechos humanos, por más que hayan sido discutidos, digamos, porque, digamos, plantear una jurisdicción universal es problemático, pero sobre todo problemático en su cumplimiento y en las políticas para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, Martha Nussbaum propone el enfoque de las capacidades.
que es el enfoque del desarrollo humano, que podría respetar esa diversidad esencial que hay en la vida humana. Ahora, para Lagarde el trabajo con el Estado es una vía, pero es una de las vías porque la que más le interesa tiene que ser la autodeterminación de la organización. Es decir, en este sentido, es una democracia genérica más de base. ¿Ok? Sin dejar a un lado, digamos, lo que podrían ser los distintos logros de la democracia liberal a la democracia representativa. ¿Ok? Cosa en la que yo coincido, es decir, yo creo que efectivamente la libertad, los derechos políticos y sociales, el empoderamiento cívico y la conciencia cívica no se quedan solamente, digamos, en los poderes del Estado. ¿Crees? Porque hay muchísima facilidad para que se anquilosen. Deben estar más bien en las bases de la sociedad, ya sea que se le llame sociedad civil, sectores populares, lo que ustedes quieran. No me voy a meter en eso ahorita, en la conceptualización de esos sujetos, sino que efectivamente la autodeterminación de la organización es lo que lleva, por ejemplo, al apoyo de las denuncias de abuso. Aquí hay un movimiento como el Me Too, que por cierto lo hacen mujeres riquísimas y poderosas, es decir, actrices de cine, de Hollywood. O sea, no nos engañemos, ¿no? Este movimiento no lo están haciendo simple y llanamente a las bases de la sociedad. Muchas veces las bases de la sociedad no se mueven en Twitter. ¿Ok? Entonces, bueno, como decía una compañera, María, creo, cuando se trabaja con menores de edad, uno se da cuenta, digamos, del estado de indefensión de esas niñas que salen en estado muchas veces de los parientes. Salen embarazadas siendo menores de edad. ¿Okay? Entonces, la libertad tiene que ver aquí efectivamente con poder elegir, con tener conciencia, es decir, convertirse en sujeto consciente, ¿ok? A partir de allí la agencia y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, ¿ok? Eso tiene que ver con el derecho al aborto, a la anticoncepción, al control de la mujer sobre su propio cuerpo, que bueno, es objeto, esto es lo que es objeto de la gran discusión ahorita, que tiene enardecida tanta gente respecto al feminismo. Es decir, la discusión alrededor del aborto, del acoso, del abuso, del matrimonio igualitario, del el derecho a tratamientos para intervenciones para cambio de género, etcétera, etcétera. Y una cosa que es central en el trabajo de Marcela Lagarde, que es la violencia. Acuérdense que ella fue la que consagró el término feminicidio. ¿Ok? Que es, mira, sí, estos son asesinatos, pero estos asesinatos tienen, ¿ok?, una característica. Y es que la mujer es asesinada por serlo. El motivo del asesinato es porque esa mujer, en tanto mujer, no complace las expectativas masculinas desde el punto de vista sexual o desde el punto de vista de su rol en el hogar o de su rol en cualquier contexto. ¿Okay? Fue ahí donde se consagra el feminicidio como, bueno, ¿por qué? ¿Okay? Están ocurriendo estos asesinatos de estas mujeres, más allá de los asesinatos que, bueno, miren, asesinaron a una familia porque la iban a robar. Entonces mataron a todos. ¿Okay? O asesinatos políticos, por ejemplo. No, estos son asesinatos que tienen que ver efectivamente con el hecho de la condición de mujer. ¿Ok? Lo que antes se llamaba, por cierto, con un nombre horroroso, crímenes pasionales, etcétera. Bueno, ya digamos, ese término está completamente superado ya hace tiempo y lo que estamos viendo es eso, es decir, cómo las mujeres asumen, digamos, su poderío y empoderamiento, que es una distinción que es muy interesante, porque muchas mujeres tradicionales tienen un gran poderío, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera, digamos que fue la jefa de la sección femenina de la Falange durante la dictadura de Franco en España. Falange es, por supuesto, ultraderecha, ¿ok?
con todas las de la ley, porque ahorita se usa el término ultraderecha con mucha ligereza. No, no, sí, eso es ultraderecha. Es decir, el concordato entre la iglesia y el Estado, el rol absolutamente tradicional de la mujer. Bueno, de hecho, Pilar Primo de Rivera quería casarse con Hitler, entre otras gracias. Bueno, Pilar Primo de Rivera era una mujer poderosísima en España, pero no era una mujer empoderada. Su extraordinario poderío lo tenía porque estaba apalancada y apalancando el poder de los hombres. En este caso de Franco. Por cierto, formó una cantidad de mujeres en Falange. Es decir, había toda una formación de la mujer, ¿ok? En Falange para los objetivos, como había, por supuesto, entre las camisas negras y como había, por supuesto, entre los fascistas alemanes. Es decir, había toda una organización femenina alrededor de darle poderío a las mujeres para cumplir, digamos, los objetivos políticos de los fascistas. ¿Ok? A través de la crianza, a través de la formación de la mentalidad de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces era una mujer de gran poderío, cosa que ocurre, por ejemplo, con, digamos, las estructuras matricentradas que han sido estudiadas, por ejemplo, en América Latina o en la India, que la mujer tiene, digamos, la abuela, la madre, tiene una extraordinaria importancia, tiene mucho poder sobre la familia, pero en realidad ratifica a la sociedad patriarcal, pero es poderosa. ¿Okay? El empoderamiento, en cambio, es cuando la mujer es plenamente consciente de la situación de género, de lo que significa, digamos, el género y la discriminación por razones de género, e intenta efectivamente cambiar eso. Yo creo que esto es muy importante porque podemos entender algo que es clave en el caso del feminismo. El problema del feminismo no es simple y llanamente que las mujeres no hayan tenido poder. Por supuesto que han tenido poder. ¿Ok? Pero no han estado empoderadas. Porque estar empoderada significa que usted puede ejercer el poder sin necesidad del apoyo patriarcal. ¿Ok? Empoderada está Michelle Obama, Angela Merkel. Claudia Sheinbaum podría ser un ejemplo de mujer empoderada, pero no me meto en política mexicana porque no. ¿Ok? Tengo para no meterme en política nacional de ningún país para mis próximas, no sé, 100 reencarnaciones si la reencarnación existe. Bueno, pero digamos, las mujeres empoderadas son aquellas que efectivamente no necesitan apoyarse, ¿ok? En un sistema patriarcal de relaciones de poder para llegar, digamos, al desarrollo de todas sus prácticas políticas teóricas, de opinión, estéticas, etcétera, etcétera, sino que puede hacerlo libremente desde el hablar en tanto sujeto mujer. ¿Ok? Ese es el empoderamiento. Repito, hay mujeres que son muy poderosas en su contexto familiar y son absolutamente y profundamente patriarcales. ¿Okay? Entonces, esta diferencia entre poderío y empoderamiento yo creo que nos es bastante útil para entender, digamos, las relaciones de poder dentro de la sociedad. Muchas veces se discute si el feminismo es capaz de darse cuenta del tipo de poder que ha tenido la mujer a través de la historia en todo el mundo y en todas las culturas. Pensando, por ejemplo, en el papel de las diosas, pensando, por ejemplo, en el papel de las reinas, en el papel de las sacerdotisas, en el papel de la madre, o en el papel de la mujer y la familia en el sector popular. Todas estas formas de poder que han tomado, digamos, incluso hasta el poderío de la bruja, ya han sido analizadas por el feminismo, digamos, como una forma de explorar, ¿ok? Una cantidad de variantes y de formas de ver el pasado, que no es simple y llanamente la sujeción permanente de la mujer. ¿Ok? Sino que en el pasado también podemos encontrar una cantidad de signos, de evidencias, de expresiones, de, digamos, los intentos de empoderamiento femenino. Hay una película, yo tengo mis problemas con esa película, o sea,
Se llama Las dos reinas. Yo tengo mi problema con esa película porque esa película presenta una visión de Isabel I de Inglaterra muy discutible y sobre el periodo isabelino, pero lo interesante de aquí es que es muy buena para plantearse el problema poder y empoderamiento. Poder y empoderamiento. De acuerdo a lo que plantean allí, Isabel I de Inglaterra tenía poderío, pero empoderamiento tenía María Estuardo, ¿ok? La reina de Escocia, que efectivamente podía ejercer, digamos, el poder desde su condición libremente, pero por eso es echado a un lado y de hecho muere decapitada, aunque su hijo Jacobo terminó siendo rey de Inglaterra porque así son las cosas. Isabel no tuvo hijos. Entonces fue de alguna manera una manera de reivindicar a María Estuardo, pero las dos reinas pueden dar pie de la diferencia. Bueno, una tiene poderíos, la reina de Inglaterra es la reina, digamos, de lo que hoy llamamos Gran Bretaña, pero no es capaz de ejercer ese poder realmente. Sino, digamos, está apoyada en una cantidad de hombres que son los que efectivamente ejercen el poder y ella los acompaña. ¿Ok? Ahora, Marcela Lagarde insiste mucho en la autodeterminación desde las bases, pero entiende perfectamente, esto lo repito, porque no nos lo debemos olvidar, la actuación desde el Estado. El feminismo radical, el llamado feminismo radical, desconfía básicamente del Estado y desconfía de los estados nacionales, cosa en la que tengo que darle toda la razón. Yo soy una, se lo he dicho ya bastante, cuál es mi posición como feminista, pero efectivamente los estados nacionales, desde mi punto de vista, algún día serán recordados como una cosa que la gente dirá, pero así como nosotros recordamos las monarquías por derecho divino, una cosa rarísima. Pero bueno, en fin, todavía no hemos salido del Estado Nacional y por lo tanto, y le queda larga vida. Fíjense lo que está pasando en la Unión Europea con el Brexit, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que todavía tenemos que trabajar en el Estado y en la esfera pública duramente. Todavía queda un trabajo que tiene que llegar más allá de las bases. ¿Okay? Lagarde está clara. Se trata de una colectividad política, no de una identidad, no de una sociología, no de una perspectiva sociológica, no de una perspectiva biológica. ¿Ok? Hay que estar claro con que Lagarde, y en eso se parece también a Marta Lamas, ¿verdad? Parten del concepto de emancipación, y la emancipación parte de la herencia ilustrada, es decir, somos sujetos dotados de razón y los sujetos dotados de razón tienen derecho a decidir su destino, a elegir su destino y a romper con las relaciones de opresión. Esto es lo que hemos llamado emancipación y por supuesto el feminismo tiene una fuerte carga emancipatoria que no podemos olvidar desde ningún punto de vista. ¿Okay? Es un movimiento de emancipación y en este caso, ¿verdad? Lagarde se pone, digamos, en esa orientación siendo una mujer que conoceríamos de una mujer de izquierda, sin duda alguna. Adelanta no solamente el hecho de la democracia genérica, el reconocimiento absoluto de las diferencias, discriminaciones, desigualdades y características y necesidades particulares que tiene la mujer como sujeto político, sino además de eso, algo que hay que insistir duramente, sobre todo en esta época, el Estado democrático y laico. El Estado democrático y laico es una de las luchas fundamentales del feminismo. Las mujeres, las representantes del feminismo islámico, que tienen, digamos, que trabajar en sociedades donde no hay la separación entre la iglesia y el Estado, generalmente o tienen fuertes tensiones con los estados de sus países o tratan de trabajarla desde la perspectiva, por ejemplo, del Corán como un libro que plantea, digamos, la emancipación y el respeto hacia la mujer.
Bueno, eso es muy difícil, pero bueno, los libros religiosos dan para todo. Si usted quiere interpretar la Biblia, el Corán o la Torá de determinada manera, seguramente encontrará algo de qué agarrarse. Por eso son libros que escribió, bueno, digamos que hay muchas manos dentro de esos libros, incluso cuando tienen nombre y apellido, como es el caso de Mahoma, ¿no? Pero esos libros generalmente tienen muchas fuentes, muchas cosas, y por lo tanto, digamos, las interpretaciones pueden ser muy distintas. Y las feministas islámicas un poco, digamos, tratan de entender, digamos, el Corán desde esa perspectiva, un poco para romper, digamos, con el conservadurismo respecto a su rol. Miren, una de las cosas yo creo que más interesantes de Lagarde cuando habla de ciudadanización de las mujeres, ¿qué significa ser ciudadano? Y la categoría de ciudadana tiene que ver evidentemente con una categoría política. La ciudadanía se obtiene con la participación en política, la conciencia de pertenencia política, de decisión política, ¿ok? Y no simple y llanamente, y esto tiene que quedar claro porque esto va con nuestro tema, ¿verdad? No se reduce simple y llanamente a lograr, digamos, algunas políticas sociales favorables a las mujeres. Okay. La ciudadanización va mucho más allá de simples políticas sociales asistenciales, porque a veces la perspectiva de género puede confundirse simple y llanamente con una mayor justicia social. Obviamente el feminismo tiene que ver con la justicia como con la libertad. Esa pareja en permanente tensión y pelea, ¿ok? En todas partes del mundo. Una tensión y pelea muy productiva, por otra parte. Y que, por cierto, la libertad está perdiendo ahorita. Está ahorita está en problemas, realmente. Y eso es muy terrible para el feminismo. Entonces, el hecho efectivamente de asumirse desde la perspectiva de la ciudadanía pasa por organización, pasa por conciencia, pasa por deliberación, no simple y llanamente, bueno, nada, mire, yo soy ciudadana mexicana o venezolana o española, etcétera, etcétera. Bueno, sí, tienes un pasaporte, tienes un IFE o tienes lo que sea, pero es que no se trata de eso, se trata de que la ciudadanización tiene que ver con el hecho de esa comunidad política, de esa colectividad política, ¿ok? Que asume conciencia de su situación y, por supuesto, de sus derechos. Acuérdense lo que ya sabemos. Las mujeres son más pobres, tienen más problemas de salud, más problemas de educación, ganan menos, en promedio, por supuesto. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con el Estado para sociedades más democráticas. Hay una de las discusiones filosóficas más interesantes del problema de la episteme feminista, es decir, ¿es el feminismo una episteme, es decir, una forma de conocer la realidad, de entenderla y producir conocimiento sobre la sociedad? Bueno, yo creo que efectivamente la perspectiva de género es una hipótesis sobre la sociedad que puede, en la realidad, desde todas las disciplinas, probarse perfectamente. ¿Ok? La gente que hace historia de la ciencia, ¿okay? Que por cierto hay una mujer trans, Siobhan McManus, que hace historia de la ciencia, ella es bióloga y hace historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, y una de las cosas que ha estudiado es cómo se ha construido, digamos, la idea de la homosexualidad en la ciencia y cómo se ha planteado. ¿Okay? Lo mismo puede hacerse con respecto a la mujer. Entonces, digamos que efectivamente la validez del conocimiento también pasa, ¿okay? Por entender cómo se produce ese conocimiento. Eso no quiere decir que todo el conocimiento científico es voluntad de poder, ¿ok? Es saber cómo poder. ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, Michel Foucault en el orden del discurso hace 50 años? No. Bueno, por lo menos yo no estoy de acuerdo con esa visión de Foucault. Ustedes pueden estarlo. Pero efectivamente ignorar que la historia de la ciencia en todo lo que tiene que ver con la reproducción humana y los roles de los sexos ha estado sesgada,
Y con respecto a los problemas de raza también, eso es innegable. Y además es lo que a la gente le importa. Fíjense una cosa, a la gente no le importa, ¿ok? La física cuántica o la teoría de la relatividad. Las teorías que le importan son la de la evolución, las que tienen que ver con las diferencias entre los sexos y las que tienen que ver con las cuestiones de la reproducción. ¿Ok? Porque son el centro, digamos, de la vida humana y de la reproducción de la sociedad. Por eso importan tanto. ¿Ok? Y la concepción, además, que el Homo sapiens tiene de sí mismo. Desde el punto de vista, además, religioso. La teoría de la evolución es demoledora con respecto a las religiones. ¿Ok? No con respecto a la idea de Dios o de creer en Dios o de creer en la divinidad, con respecto a las religiones como instituciones de poder. Me refiero concretamente a eso. ¿Ok? La discusión eterna del feminismo, siempre, y en América Latina más, es el problema teoría versus activismo. Eso es un falso problema. Eso es un falso problema porque, en definitiva, el feminismo es pensamiento convertido en acción. ¿Okay? Una de las aventuras más importantes del feminismo es que tiene que ver con la vida cotidiana. Es decir, yo no puedo dejar a la feminista en la alfombra de la puerta de mi casa. La feminista sigue existiendo dentro de mi casa. ¿Okay? La feminista existe en todas las instancias. La demócrata también. Pero efectivamente, el feminismo que no se convierte en acción concreta de cambio, bueno, es un feminismo, digamos, a lo mejor puede ser teóricamente muy interesante, pero bueno, no cambia realmente la sociedad. Pero esa cuestión de teoría versus activismo, eso hay que, digamos, situarlo en otro lugar. ¿De acuerdo? No es que están las teóricas por aquí y las activistas por allá. Y entonces las activistas son las que parten de la idea de que ellas sí efectivamente trabajan con las mujeres de verdad, mientras las académicas estamos en otra parte. O al revés, la academia es el único lugar facultado para crear conocimiento, ¿ok? Y ese conocimiento y esas teorías deben ir al activismo y el activismo debe alimentarse de esas teorías creadas exclusivamente dentro de la academia como el centro legitimado del conocimiento. A lo mejor eso se puede discutir, pero digamos, ese binarismo teoría versus activismo, eso hay que superarlo. Eso es una cosa que hay que colocarla en otro terreno. El feminismo es una ética. Y esto es importante cuando Rita Segato, en el artículo que les mandé, habla del feminismo punitivista. ¿Okay? Es una ética. ¿Mm? Y por lo tanto, una ética es un conjunto de valores que escogemos no porque nos obligan, sino porque nos parecen adecuados. ¿Ok? La moral puede ser impuesta por el miedo, pero la ética no. ¿Ok? Siempre va a haber las tensiones entre conocimiento y universalidad, sobre todo del momento en que la colonización se planteó como un problema epistémico, ¿ok? Que atravesaba de alguna manera todas las disciplinas. Pero hay una cosa que es verdad. Hay conocimiento que es universal. Ahí está la ciencia y la tecnología y no se trata de un problema de poder exclusivamente. Se trata de que efectivamente los Homo sapiens, la especie Homo sapiens, es capaz de hacer hipótesis sensatas sobre su mundo. Y puede probarlas. Y la ciencia y la tecnología manifiestan esa universalidad. Ahora, lo que no puede decirse es que el ejercicio de la ciencia y la tecnología estén exentos de relaciones de poder. ¿Ok? No están exentos de relaciones de poder ni de las peleas históricas. ¿Ok? Nunca lo estarán. Entonces yo creo que, bueno, que probablemente sí me dijeran, digamos, que cuál sería el aporte fundamental de Lagarde en este sentido.
es sin duda alguna cómo ha definido el problema de los sujetos, cómo ha definido la manera de organizarse y cómo ha definido la relación con la política. Y eso se ve, digamos, a lo largo de sus libros y de su producción intelectual, ¿no? Aparte de que es una mujer que ha combinado, digamos, el activismo con la teoría y ha trabajado muy duramente en ese sentido. Es considerada una experta, por ejemplo, en el problema del feminicidio. Bueno, vamos a abrir las preguntas, los comentarios, etcétera. ¿Quedó todo clarísimo o los dormí? Hay dos opciones. Todo súper claro, Gisela. Muchas gracias por el curso tan chévere que nos estás dando. Chévere es chido. Chévere significa... Yo siempre tengo que hacer estas traducciones, Carolina, no te preocupes. Chévere significa chido, significa algo bueno, etcétera. Gracias, Carolina. Yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. Sí, me pareció súper interesante lo que señalaba sobre, digamos, el planteamiento de la mujer como una colectividad política. Y entonces me pregunto si eso es como una vía para salir o confrontar la construcción de la mujer siempre como genérico, pues, o sea, una estrategia para salir de esa construcción podría llevar una forma como de subjetivación o digamos, sí, de alguna manera una resistencia de conformación de subjetividad a partir de la descripción de la mujer como una colectividad política, no un grupo sociogenérico, ¿no? Como explicabas. Por supuesto, porque precisamente uno de los problemas que tiene que enfrentar el feminismo, por eso hay esas tensiones entre el feminismo y el posfeminismo, es el hecho de que el feminismo parte de que evidentemente el punto, la llave sexo-género sigue funcionando como centro de la discriminación, ¿ok? Y sigue funcionando como centro de la discriminación precisamente porque impone subjetivizaciones que prolongan, digamos, una visión de los géneros enmarcada en roles, dependiendo de la biología. Okay. Es cierto que todavía los roles reproductivos y laborales tienen todavía que ver con la biología. No hemos llegado al momento en que ya esos roles reproductivos y laborales estén completamente liberados de la biología. La prueba de ello es el amamantamiento, el problema del aborto, el embarazo, ciertos tipos de trabajos, etcétera, etcétera. Todavía, por ejemplo, muchísimos trabajos, digamos sobre todo trabajos manuales o que tienen que ver con la fuerza física son hechos por hombres, ¿ok? Y trabajos incluso que tienen que ver, piensen ustedes en la plomería, piensen ustedes en todo lo que tiene que ver con los sistemas de drenaje, etcétera, que significa mucho trabajo físico y mucho peligro físico también. Todavía entonces hay unas divisiones de roles en los trabajos y en la reproducción que de alguna manera sirven de plataforma para seguir prolongando una visión definitiva de lo que son los roles del hombre y la mujer y lo que son el hombre y la mujer. Entonces, para que haya ese proceso de subjetivización, donde yo agarro y digo un momentico, es decir, yo simple y llanamente no pertenezco a este género como un destino, yo tengo que asumir políticamente que estoy colocada allí y a partir de ahí subjetivizar. Porque por supuesto, a todo, en un momento dado usted llega a la sociedad y a partir de allí a usted le definen el hecho de que es hembra, de que es hembra, es varón, y a partir de allí los roles y la forma de tratarlo serán diferentes. Eso sigue ocurriendo y va a ocurrir por mucho tiempo. Por lo tanto, el feminismo tiene la misión precisamente de liberar a las subjetividades, ¿ok? Que están efectivamente oprimidas dentro de esa definición. Se ha avanzado mucho, pero no en todas partes y de la misma manera ni en todos los sectores. ¿Okay? Es decir, cuando usted lee la situación de las mujeres en países en guerra,
¿ok? Lee que hay prostitución de niñas de 5, 6, 7, 8, 9 años. Usted se da cuenta inmediatamente que no tenemos más remedio que seguir pensando el género todavía vinculado al problema del sexo biológico para poder liberar las subjetividades de la carga del género desde la perspectiva patriarcal. Lo he dicho en otras oportunidades, es posible que en un momento dado eso pueda ocurrir. De hecho, en la ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, autoras como Ursula K. Le Guin, plantean eso. ¿Ok? Es decir, liberados completamente, ¿sí?, del hecho de tener que ser hombres, mujeres trans, no binarios y binarios, nada. O sea, una subjetividad totalmente liberada de eso. ¿Ok? Pero digamos que todavía estamos en el mundo como promesa. Eso es decir, estamos imaginando ese mundo. ¿Okay? Pero digamos todavía el hecho de tener que hacer conciencia como colectividad política es un paso inicial importante para liberar las subjetividades. ¿Ok? Claro, todo esto es objeto de discusión. Por ejemplo, Judith Butler no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo digo. Mejor dicho, no estoy de acuerdo con ella. Para ella no. Ella piensa que el feminismo debe librarse de la idea de un sujeto. Entonces, sí, yo creo que efectivamente las subjetividades, ¿ok? Y quiero ir un poco más allá, ¿no? El problema de las posiciones de sujeto y de el conjunto de posiciones de sujeto. Ese conjunto de posiciones de sujeto, visto desde esa perspectiva, ¿ok? Yo tengo mis problemas con la noción de sujeto. Yo prefiero la noción de individuo, pero eso no lo voy a decir ahorita, no lo voy a manejar ahorita. El asunto del sujeto y de las posiciones de sujeto nos lleva a la posibilidad del cambio. ¿Okay? Y de lo que se trata efectivamente cuando tú trabajas los derechos sexuales y reproductivos es una transformación de la noción del cuerpo. Y la noción del cuerpo es fundamental para entender el sujeto. ¿Okay? Y por supuesto para la agencia. Por eso se dice eso, es decir, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, hacemos activismo LGBT? Cuando, digamos, incluso se hace desde la teoría decolonial, ¿cuáles son las búsquedas de todo ese tipo de ejercicios? Precisamente liberar a las subjetividades oprimidas por determinadas condiciones. ¿Okay? Ok, ¿qué más? Bueno, yo quiero preguntar, ya me da pena, pero voy a preguntar. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿por qué dices que no está Judith Butler en el... No me quedó claro por qué dijiste que no está incluida. No, sí. yo he trabajado Judith Butler otras veces, pero en esta oportunidad con el problema del tema feminismo y libertad, ella es posfeminista. ¿Okay? Ella efectivamente cuestiona la existencia de un sujeto del feminismo. Igual que Paul Preciado, ¿ok? Es decir, para ella no existe un sujeto del feminismo para ella el feminismo tiene que librarse de esa idea. ¿Ok? Por supuesto, Judith Butler ha tenido una influencia importantísima en el feminismo, como ya sabemos, ¿no? Es imposible no hablar de ella. ¿Ok? Es absolutamente imposible no hablar de ella. Pero para ella, por ejemplo, que exista un sujeto del feminismo, implicaría que efectivamente podemos fijar las significaciones del signo mujer. Y para ella, todo lo relativo al signo mujer, al signo hombre, ¿ok? Es absolutamente una construcción social. Y por lo tanto, preformativamente, por eso a ella le han interesado tanto las drag queen, las trans, etcétera, etcétera,
es la demostración de que efectivamente el género es una construcción que se puede, digamos, emular desde una serie de performance, es decir, una serie de gestos, de actitudes, de lenguajes, de palabras. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, el feminismo tiene que librarse del sujeto y plantearse, digamos, una serie y plantearse como una serie de alianzas que liberan a la mujer de la mujer, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Y al hombre del hombre. Okay. Eso suena demasiado bien para Judith Butler. Okay. Yo creo que el gran secreto del feminismo es que no nos gusta Judith Butler. Okay. Pero eso es un secreto que eso no se dice así. Yo acabo de soltar una impertinencia enorme. Okay. Pero de hecho, su práctica feminista tiene que ver con eso. Liberemos a la mujer de la mujer, liberemos al hombre del hombre. ¿Okay? Es decir, liberemos mujer y hombre de cualquier conceptualización, ¿ok? Que tenga alguna relación con lo biológico. ¿Mm? Lo liberador es, digamos, que todas las subjetividades broten en una serie de alianzas liberadoras en ese sentido, ¿no? Lo digo, todavía no hemos llegado allí. Es decir, cuando Linda Zerilli pone el ejemplo de una práctica teórica completamente libre de reglas, ¿a quién pone? A Judith Butler. ¿Okay? Porque efectivamente es una pensadora que piensa fuera de todas las reglas. En estética, Monique Wittig, porque efectivamente Monique Wittig piensa fuera de todas las reglas, crea fuera de todas las reglas. Pero fíjense lo difícil que puede ser pensar fuera de todas las reglas, crear, ser activista, etcétera, fuera de todas las reglas. Es decir, fuera lo que en un momento dado es la doxa, es decir, la opinión predominante, ¿no? Entonces, claro, Judith Butler en ese sentido, en algún momento, tuvo un gran éxito precisamente por eso, porque en un momento sacó el feminismo de sí mismo, ¿ok? Y lo puso, digamos, un punto más allá, al liberar, digamos, el signo mujer de todos sus constreñimientos. Pero creo que la realidad indica otras cosas, ¿no? Y eso no lo negaría yo, no, pero por favor, tampoco. ¿Ok? Lo que está planteando, digamos, es otra cosa. Hay que además recordar. Uno puede estar perfectamente, no estar de acuerdo con Judith Butler. Hay una cosa que ocurre en las ciencias sociales y las humanidades que es indeseable. Y es un efecto que viene de la ciencia y de la tecnología. O sea, y viene de la influencia del marxismo. El marxismo dijo que había descubierto la forma de entender cómo funcionaba el mundo y la historia a través del materialismo histórico y posteriormente inventó de Engels el materialismo dialéctico. Por lo tanto, las ciencias sociales a través del marxismo, del estructuralismo, de otros planteamientos del funcionalismo, intentó efectivamente obtener el mismo tipo de conocimiento que la ciencia y falló. Eso no se puede hacer. Pero quedó una marca, un estigma, una forma de plantearse los debates en ciencias sociales y humanidades que son así, cuando no pueden ser así. Ninguna de las feministas que nosotros hemos visto en este curso está de acuerdo con Judith Butler. Y son contemporáneas de Judith Butler. No es que Judith Butler, no, son contemporáneas de Judith Butler. Entonces, a veces decimos, bueno, Judith Butler, como si Judith Butler fuera Einstein y la teoría de la relatividad. Y no es así. Ni siquiera la ciencia es así. O como si fuera Stephen Hawking. O como si fuera Marie Curie.
No, es decir, no. La ciencia no es exactamente eso, no es una especie de verdad universal y eterna, sino cosas que se van construyendo, haciendo y comprobando. Y las ciencias sociales no, es decir, Judith Butler tiene una visión sobre, digamos, la epistemología, la política, la sexualidad, la ciencia, pero es una posición. Sheila Benjamin tiene otra completamente diferente y Martha Nussbaum tiene otra completamente diferente. Yo soy mucho más cercana a Martha Nussbaum, a Sheila Benjamin, a la feminista que hemos visto aquí. Yo puedo tener más cercanías y más acuerdos que con Judith Butler. Con las que menos acuerdo tengo, ya ustedes lo saben, es con las de coloniales, pero las respeto. Y en América Latina, las de coloniales son las que llevan la voz cantante. En este momento. Entonces, digamos que ni con Butler ni contra Butler. Es decir, Judith Butler está allí. ¿Okay? Ni con ella ni contra ella. Es decir, ella está allí, ella es discutida, ella es y puede ser absolutamente debatida y negada, porque esa es la historia del feminismo, del humanismo, de lo que se llama humanismo, del poshumanismo, de las ciencias sociales, de las convencionalmente llamadas humanidades, lo que ustedes quieran. Y yo creo que lo que más podemos hacer en esta época, las y los docentes y los investigadores y las investigadoras, es efectivamente hacer entender a las nuevas generaciones de gente de lo que llamamos ciencias sociales y humanidades, que no hay teoría que no sea refutable, ¿ok? Y que lo que hoy en día nosotros pensamos que son una especie de principios divinos intocables, eso históricamente puede cambiar. Y va a cambiar. Para eso está la política. ¿Ok? Cosas que hoy damos por absolutamente indiscutible. Hace 50 años lo que era indiscutible era otra cosa. Y quien no se adaptara a lo indiscutible era apartado. Entonces, eso hay que entenderlo. Como dice Linda Cerili, la política puede morir y la política muere precisamente cuando damos por sentado que hemos llegado al lugar correcto. No, ya llegamos al lugar correcto. Ya lo que nosotros pensamos sobre las cosas es lo que es. Si ustedes creen que somos distintos a la gente de 50, 100 o 1000 años, se equivocan. Ellos también estaban completamente seguros de que lo que pensaban era perfecto. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar siempre renovándonos y pensando en formas de hacer política. Miren, hay algo que yo creo que no debemos olvidar nunca. Cuando nosotros vemos cómo políticamente va el mundo. El otro día leía en El País de España que el 30% de los diputados del Parlamento Europeo, 30%, son de partidos de derecha antiliberal. ¿Qué quiere decir esto? No son el PP de España, el Partido Popular, no. Están más allá del PP de España. Vox. 30%. Ese 30% está contra el feminismo, contra los derechos LGBT, contra el aborto, contra una serie de reivindicaciones y conquistas, ¿ok? Vienen de todo, sobre todo del este de Europa. Y ese 30% le tenemos que sumar, ¿ok? Los partidos de ultraizquierda que están en contra de la democracia, que cuestionan a Europa, ¿ok? Que les gusta el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, cuando ustedes van sumando eso en Europa, ¿ok? Les va dando un respetable 50%, corran del espanto, de gente que quiere destruir Europa y que es antidemocrática. ¿Okay? Cuando nosotros nos vamos a Estados Unidos, ¿okay? Nos damos cuenta de una población
donde Donald Trump obtuvo un apoyo masivo. En ese apoyo masivo había mujeres, había gays y había afroamericanos, había latinoamericanos y había asiáticos americanos. ¿Ok? ¿O es que alguien puede ser tan absolutamente ingenuo que crea de verdad que por Trump solamente votaron los hombres blancos estadounidenses, racistas? Eso no es real. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la política democrática, no solamente la feminista, toda política democrática es una lucha permanente. ¿Okay? Una lucha permanente, una lucha que no se acaba. Nosotros pensamos que muchas de las cosas que damos por sentadas ya las obtuvimos y eso no es verdad. ¿Okay? Cuando nosotros vamos al cine, vemos series de televisión, nos vamos a los periódicos, hablamos con nuestros amigos de la universidad o con nuestros amigos con los que políticamente somos cercanos, nos da la sensación de que somos mayoría y tenemos la razón, y eso no es cierto. Cuando usted ve yo se lo he dicho en otra oportunidad, cuando usted va a las encuestas, usted se encuentra que Bolsonaro tiene un respaldo popular. ¿Okay? Tremendo. Y ese respaldo popular es antifeminista, anti-LGBT, anti todo. Ya lo he dicho con respecto a Bolsonaro y con respecto a otros políticos de América Latina también. ¿Ok? Bloque Popular Conservador. Si nosotros no estamos luchando con eso permanentemente, y ahí Judith Butler no nos sirve para mucho, para darle frente a todo ese tipo de cosas, podemos retroceder. Eso de pensar que la historia es una línea, no, eso pasó de moda. Podemos retroceder. La experiencia histórica indica que es así, no me canso de repetirlo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con estos temas, debemos tomar en cuenta que nosotros creemos por nuestro contexto que estamos avanzando mucho, cuando la realidad, ¿okay?, es que somos una minoría sumamente activa dentro de los medios académicos, los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Ok? Y cuando vamos a las bases de la sociedad, las encuestas nos indican que las sociedades son más conservadoras de las que nosotros pensamos. Y que lo que están haciendo es quedarse calladas, pero pueden ganar la partida y todo se puede revertir. ¿Ok? Y en el caso de América Latina, la izquierda de América Latina solo se define por su discurso antineoliberal, tiene la palabra neoliberalismo en la punta de la lengua todo el tiempo. Bueno, por las políticas sociales, por hablar mal de los sectores poderosos, etc. Pero a la hora de estas luchas en relación a los derechos sexuales y reproductivos, ahí están los peronistas peleando entre ellos. Y lo mismo pasa con Morena. Y lo mismo pasaba con la revolución bolivariana, donde no hay, ya lo saben, ni aborto, ni derechos LGBT, ni nada que se le pare. Y hay una ley para una vida libre de violencia, que es una tontería, ¿ok? Una ley que da pena. Entonces, la izquierda de América Latina no tiene unanimidad con respecto a muchos temas. Lula en Brasil y Dilma Rousseff se dejaron apoyar por los evangélicos. ¿Ok? Entonces, nosotros, el problema de izquierda y derecha aquí, eso es mucho más complicado. Eso es en Europa, que la derecha está aquí, la izquierda está aquí y hay una diferencia. No, aquí no. Por lo tanto, digamos, de la perspectiva de la política democrática, yo creo que atender, por ejemplo, a lo que dice Lagarde respecto a la democracia genérica, y respecto a cómo trabajar en las bases de la sociedad es sumamente importante. A ver, ¿qué más? Para ir cerrando. Bueno, si todo está claro, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima, siempre a la orden.